¿Cuántos ¿qué tal? Buenas tardes, espero que anden bien. Soy Jamín Arias, mi compañero José Ignacio Aquiles Cáceres, chiquito, ¿no? Y vamos a presentar nuestro trabajo de adscripción a la materia de análisis de mecanismos, titulado Construcción de herramientas informáticas para resolución de problemas de resistencia. Como dije anteriormente, este trabajo fue realizado en el marco de una adscripción con los profesores Santiago Rigone y Federico Tirapero. En la mecánica del medio continuo, el estudio del tensor de Cauchy, del tensor de tensión de Cauchy, es clave para poder entenderlo intrínsecamente. El tensor de tensiones de Cauchy, como se muestra aquí, nos dice el estado tensional al que se encuentra sujeto una partícula infinitesimal. Está compuesto de 9 valores, que en realidad se reduce a 6 porque la matriz es simétrica, que son 3 tensiones normales y 3 tensiones transversales o de corte. Con este tensor podemos luego realizar las llamadas tensiones equivalentes, y con ello podemos dimensionar comparando con la tensión de fluencia. La tensión de fluencia que se obtiene de un ensayo de tracción, ¿no? Los objetivos de este trabajo fueron, primeramente, obtener la tensión de von Mises, la tensión equivalente, sin tener que pasar necesariamente por las tensiones principales. Luego, extrapolar dicho estudio a otros criterios de resistencia, y luego, ya lo más interesante, bien gráfico, fue desarrollar herramientas informáticas para comprender los fenómenos. Este trabajo se realizó dentro de lo que es el marco teórico del modelo del medio continuo, respetando su hipótesis, y también se desarrolló con bastante álgebra tensorial. Ahora vamos a explicar algunos conceptos que consideramos los más relevantes, como son las dos componentes del tensor de tensiones, el esférico y el desviador, los invariantes del tensor y también tensiones equivalentes. Bueno, el tensor de tensiones se puede dividir en dos partes. Una parte hidrostática y la otra parte desviadora. La parte hidrostática se define, como se encuentra aquí, que es básicamente la matriz de identidad por una tensión promedio. Esa tensión promedio es la suma de las tensiones normales y luego se la divide por 3. Esta suma también se la conoce como traza, la suma de una diagonal, de una matriz. Y el tensor desviador se define como el tensor de Cauchy, el inicial, menos dicho tensor hidrostático. Los invariantes del tensor son un concepto bastante importante que se obtienen mediante el cálculo de las tensiones principales. Una vez que nosotros empezamos a calcular las tensiones principales, como sabemos son los autovalores del tensor, y tenemos que calcular la siguiente ecuación, este determinante igual a 0. Cuando empezamos a operarlo, vamos a encontrar que llegamos a un polinomio de grado 3. Este polinomio es el polinomio característico del tensor. ¿Qué pasa? Las raíces del polinomio coinciden con las tensiones principales del tensor. Entonces, si nosotros tomamos cada uno de los coeficientes del polinomio y los llamamos con un nombre, obtenemos los 3 invariantes del tensor. Estos tienen este nombre porque más allá, y sea cual sea el sistema de referencia que nosotros tomemos, los invariantes del tensor van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque el polinomio y las raíces son las mismas necesariamente. Una interpretación geométrica que pueden tener los invariantes es la siguiente. Si nosotros tenemos, tomando este caso que es de una matriz con solamente tensiones principales, los invariantes son esos. Como podemos ver, este gráfico de acá, este es el elipsoide de la MER, que es el elipsoide que representa el tensor, ahora en un rato lo vamos a explicar, y podemos generar un paralelepípedo que tiene como lados las tensiones principales del tensor. ¿Qué pasa? Acá podemos ver que el invariante 3, que es el producto de las 3 tensiones principales, está directamente relacionado con lo que es el volumen del paralelepípedo, y el segundo invariante está relacionado con la suma de las áreas de cada una de estas caras.
Bueno, como se mencionó anteriormente, las tensiones equivalentes son tensiones que se calculan a partir del tensor de Cauchy y se utilizan para predecir la falla del material. Existen distintos criterios que pueden haber, como son el criterio del máximo corte o de Tresca, el criterio de máxima energía de distorsión o de von Mises, el criterio de la máxima tensión principal o de Galileo y el criterio de Mohr-Coulomb, que se utiliza cuando las tensiones de fluencia a la compresión y a la tracción son diferentes. Bien, comenzando con lo que fue el desarrollo teórico de nuestro trabajo, como dijo antes Benja, nuestro primer paso fue hallar una expresión de la tensión de von Mises para la cual no sean necesarias las tensiones principales. Luego de hacer esto, intentamos extrapolar el mismo procedimiento a las demás tensiones principales y por último se realizó un análisis del polinomio característico y de las tensiones principales del tensor, pasando por un cálculo analítico y un cálculo numérico. Para aclarar, a partir de ahora vamos a trabajar con esta notación, que es la notación ingenieriera de Boyd-Kelvin, así que a no confundirse estas tres tensiones con las principales. Bien, comenzando con la tensión de von Mises. La tensión de von Mises se define de esta forma, donde este J es el invariante 2 del tensor desviador y K es la tensión de corte puro a la que la pieza está sometida. Bueno, la tensión de corte puro sabemos que es la tensión de tracción sobre raíz de 3 y el invariante 2 del tensor desviador está definido de manera opuesta al invariante 2 de los otros tensores. Así que eso hay que tenerlo en cuenta porque si no, pues no. Trabajando un poco, vamos a llegar a esa primera expresión de von Mises, que si nosotros desarrollamos al invariante 2, trabajamos un poco algebraicamente, llegamos a la expresión analítica generalizada de la tensión de von Mises. Como pueden ver, acá no es necesario tener las tensiones principales y esto es válido para cualquier caso general de tensor. Bien, con este desarrollo lo que intentamos hacer fue tratar de aplicar lo mismo para primero la tensión de Tresca, que se define de esta forma, y luego para la tensión y el criterio de Mohr-Coulomb. El criterio de Mohr-Coulomb, que quizá es menos conocido, está definido de esa manera, tiene en cuenta la tensión de influencia, la tracción y la compresión, pero también está definido directamente a partir de las tensiones principales, por lo que en primera instancia no es posible generar una expresión generalizada para estas tensiones. Bien, teniendo este resultado negativo, lo siguiente que nos planteamos fue, si no es posible hacer una expresión generalizada para estas tensiones, ¿es posible hacer una expresión generalizada para las tensiones principales? Para averiguar esto, trabajamos con el software Máxima, que es un software algebraico que te permite trabajar ecuaciones de manera con todas variables, y cargamos el polinomio característico adentro de este software. Lo que encontramos fue el siguiente resultado. Esto es un poco falso, en realidad sí hay solución, obviamente, ¿no? Pero tiene muchos términos con un montón de exponentes súper raros y muchísimos términos imaginarios, entonces no lo tuvimos en cuenta. Ahora bien, repasando un poco, no tenemos expresión analítica generalizada para Tresca y Mohr-Coulomb. No tenemos una expresión analítica generalizada para las tensiones principales. Pero nosotros trabajamos con este caso de tensor. No sabemos si para casos diferentes de tensor eso pasa o no pasa. Entonces, trabajando con las 64 posibles combinaciones del tensor, teniendo en cuenta valores o nulos o cualquier valor de tensión dado, se trabajaron estos 64 casos, calculando todos sus invariantes y luego metiendo el polinomio característico dentro del software Máxima y se lleva lo siguiente. Como pueden ver, algunos tienen, algunos no, y después de trabajarlo llamamos que 38 casos de estos 64 se pueden expresar, de sus tensiones principales se pueden expresar de una manera generalizada. Ahora, de esos 38 casos, está bien, el resto no se puede expresar generalizadamente, pero hay casos en los que sí se puede expresar, son casos particulares, y hay dos que voy a explicar ahora, el de raíz doble, que básicamente es una raíz doble si el polinomio característico se ve de esta manera, ¿no?
si A es raíz de multiplicidad 2 y B es raíz de multiplicidad 1. Lo que sucede con esto es que si derivamos este polinomio característico, vemos que A, si evaluamos acá en A, esto no da 0, evaluamos acá en A, esto no da 0, A también es raíz de su derivada. Entonces dijimos, bueno, a ver, esto es una expresión cuadrática, podemos hallar la resolvente y con eso, usando esos valores de la resolvente, decimos, bueno, estas raíces de la derivada son también raíces del polinomio característico. Bueno, si se prueba y hay una que sí, entonces cumple con esto, que si tal raíz es la raíz de su derivada, bueno, es raíz también del polinomio característico. Lo que podemos hacer ahí es utilizar el método de Ruffini, volvió Ruffini, dos veces, porque ya sabemos que hay una raíz doble. Entonces, bueno, acá se hace este desarrollo con Ruffini, un poquito largo, y se llega a que la raíz que falta es ese tipo que es chiquito. Y nos termina quedando que el polinomio característico es de esta manera, ¿no? R1, como dijimos antes, de multiplicidad 2 y R2 de multiplicidad 1. El segundo caso particular es el del invariante I3 nulo. Esto se evalúa numéricamente el invariante con los valores del tensor y se compara si es o no es nulo. Para comenzar, como habíamos dicho antes, el invariante I3 está relacionado, es el volumen del paralelepípedo que envuelve un cuadrante del elipsoide. Entonces está directamente relacionado con su volumen. Por lo que en principio, si este tiene volumen nulo, estamos tratando con un caso planar. Si expresamos el polinomio característico de este caso, lo que podemos ver es que, en efecto, estamos trabajando con un caso planar ya que una de las tensiones principales es nula. Bueno, aplicando la resolvente para los polinomios de grado 2, obtenemos que las tres raíces principales de este caso son bueno, y ahora vamos a hablar ya, eso era analíticamente lo que estábamos hablando. Ahora, bueno, hay casos que sí o sí se tienen que resolver de otra manera y va a tener que ser numérico la resolución. Para eso, este primer teorema, que es realmente interesante, porque básicamente si una matriz es simétrica, valores reales, sus autovalores también son reales. Y el otro teorema que es importante para este análisis es que el radio espectral de una matriz es siempre menor o igual a una norma cualquiera de dicha matriz, ¿no? El radio espectral es el máximo valor absoluto de esos autovalores. Y lo que tenemos, entonces, dado que el radio espectral del tensor de Cauchy es el máximo entre el valor absoluto de o sigma 1 o sigma 3, y la norma siempre va a ser mayor a sigma 1, 2 y 3, tenemos comprendidos todas las raíces del polinomio característico en un intervalo dado por la menos norma y bueno, la más norma, ¿no? Si realizamos un método iterativo de cualquiera, nosotros acá usamos Newton-Raphson, nosotros usamos punto fijo, lo que se quiera, y tomamos como valor inicial la norma de la matriz, vamos a obtener sigma 1. Una vez que tenías sigma 1, puedes ver Ruffini, y acá el valor que obtuvimos va en un valor numérico, o sea que tiene una cierta precisión y tiene un cierto error. Por eso acá puse aproximadamente igual a 0. Y con ello, utilizando nuevamente el resolvente, obtenemos sigma 2 y sigma 3. Terminando un poco con toda la parte de desarrollo teórico, ahora vamos a mostrar y explicar las dos herramientas que se desarrollaron, que la primera es una planilla de cálculo y la segunda es una aplicación ejecutable que llamamos Lambda. La planilla de cálculo tiene dos principales objetivos. El primero, agilizar y permitir que el trabajo más práctico de casos aplicados con el tensor sea más sencillo. Y el segundo, permitir un enfoque laboral. Bueno, las entradas que posee, que ahora lo vamos a ver, esta herramienta son los valores de expresión de tensiones, la tensión de influencia a la atracción y a la compresión. Y sus salidas es el nombre del caso de estudio, la solución analítica, las tensiones principales, con 1003 que por Coulomb, el factor de seguridad con el que se está trabajando y también una gráfica del polinomio característico. ¿Lo mostramos? Dale. Bueno, como se puede ver,
a tener que modificar vos, bueno. Ahí automáticamente va cambiando el polinomio característico y bueno, se van calculando las tensiones principales y las equivalentes de von Mises, Tereshka y Mokulov. Y aquí aparecen los distintos factores de seguridad con los que está trabajando y estos también son dos valores indexables, digamos, ¿no? También se calculan los invariantes. También podemos ver que hay dos funciones que identifican el caso al que estamos expuestos. Esto es un caso de tensión normal en I y dos tensiones de corte. Y también nos indica si el cálculo fue mediante métodos iterativos o numéricamente. Podemos ver, por ejemplo, en este caso acá tiene... volvemos. La segunda herramienta que desarrollamos tiene... La más linda. La más linda, sí, la verdad. Tiene enfoques que son directamente académicos y pedagógicos. Como principal objetivo tomamos lograr consolidar muchos conceptos relacionados al tensor y también lograr que sea un poco más accesible entrelazar estos conceptos, porque la verdad a veces se hace un poco complicado. Algunos de ellos son, bueno, conceptos geométricos, como lo que nombramos antes, el elipsoide y el AME, las tensiones y las direcciones principales con sus cálculos, ya sea analítico o numérico, el estado tensional y una visualización geométrica del estado tensional al que estamos expuestos, y una superficie de fluencia que nos indican las diversas tensiones equivalentes y la opción de rotar el tensor para ver cómo sería el estado tensional con otro sistema de referencia. Bueno, acá también tiene estas entradas, el valor del tensor, la tensión de influencia de la tracción. Si se quiere graficar un vector tensión, va a tener que ingresarlo en vector dirección, y los ángulos de giro para la rotación, ¿no? Y de salidas, tiene más salidas, son muchas salidas. Las tensiones y direcciones principales, la solución analítica, si es que existe, el gráfico del elipsoide, del AME esférico y desviador, bueno, un vector tensión para el vector de dirección que ingresamos anteriormente, von Mises, Tereshka, el estado tensional, que está muy bueno, la superficie de fluencia y bueno, el tensor rotado. Vamos a hablar primeramente un poco de cómo se hizo el elipsoide. El elipsoide nos representa gráficamente todas las posibilidades que tiene el vector tensión, ¿no? El vector tensión está definido como el tensor de Cauchy por una dirección cualquiera. Y entonces, bueno, hacemos un poco de álgebra y llegamos a esto. Acá n, x, y, z son las componentes del versor que tienen que cumplir con esta restricción. Y esto de acá nos termina dando un mapeo que es un mapeo en R3 que es el elipsoide, ¿no? El tema es que esas n también hay que parametrizar en algún momento. Y bueno, lo que elegimos fue usar una parametrización de una esfera de radio 1. Y bueno, acá se parametriza así, donde θ es el ángulo polar y φ es el ángulo occipital. θ de 0 a 2 pi y el ángulo occipital depende de cómo se tome, puede ir de 0 a pi o de pi a pi. Y bueno, terminamos teniendo esta parametrización final del elipsoide de la MEN que nos termina con esta forma, parece un mango, pero tiene esta forma. Otro de los módulos de la herramienta es las tensiones y las direcciones principales. Para esto, lo primero que vamos a hacer es identificar el caso en que estamos expuestos para ver si hay cálculo numérico o analítico de las tensiones. A partir de ello, recordando un poco la definición de autovalores y autovectores, despejamos este sistema de ecuaciones homogéneas y obtenemos las tensiones y las direcciones principales. Acá no hay mucha hora. Bueno, ahora esta superficie de fluencia es como algo bien abstracto que nos muestra en el espacio el estado tensional límite que se tiene y bueno, con un punto nosotros representamos el estado tensional en el que estamos nosotros, ¿no? Para von Mises tiene, en un caso plano, tiene esta forma que asemeja mucho, es una elipse que está rotada a 45 grados, que tiene un radio menor y un radio mayor que se puede calcular que el radio mayor es raíz de 2 por la tensión de fluencia y el radio menor es raíz de 2/3 de la tensión de fluencia.
Bueno, acá un poquito de álgebra, de parametrización. Básicamente esto es la ecuación paramétrica de una elipse y luego la rotamos 45 grados. Acá pusimos alfa, pero bueno, si tomamos un alfa de 45 en este caso, con una matriz rotación rotamos los valores y se obtiene esta parametrización. El tema es que este centro, como se vio antes en la gráfica, va cambiando en el espacio, va pasando por lo que se llama el eje hidrostático. Y entonces hay que tenerlo en cuenta en la parametrización, en el espacio, y nos termina quedando así, con tita de 0 a 2pi, con z del menos infinito a infinito. Después la de Tresca, que se define así, tenemos tres casos posibles, en donde uno, situamos dos tensiones, A y B con A mayor a B. Si ambas son mayores a 0, la condición de fluencia es que sigma A sea mayor a la tensión de fluencia, y ahí, digamos, fluye. Después, en el otro caso, es si una es menor a 0 y la otra mayor a 0, esta es la condición de fluencia, que su diferencia sea mayor a la condición de fluencia. Y en el caso de que sean ambas negativas, se tiene que la condición de fluencia es que sigma B sea menor o igual a la condición de fluencia. Y en este caso se representa como un hexágono medio extraño, que también está como, podríamos decir, girado a 45 grados, que tiene estos distintos puntos de paso, que también hay que tener en cuenta el corrimiento porque va cambiando su eje a medida que vamos cambiando la altura que estamos, ¿no? Bueno, y esto es un poco lo que se ve en la herramienta, que lo vamos a ver después, todo junto. Pero bueno, se ve acá, esto es para una curva de nivel para z igual sigma 3, y bueno, esto es lo que se ve, digamos, en la superficie. Pasando un poco en blanco, si nosotros el punto rojo que vemos ahí es el estado tensional, si estamos dentro de esas dos superficies está todo bien, y si estamos afuera estamos pasando alguna de las tensiones. Bien, para cerrar, creo que sí. No, falta. No, claro. Bueno, este módulo es el estado tensional. Cuando nosotros estamos, este es el estado tensional más genérico que hay, cuando estamos expuestos a un estado tensional, creo que ya todos pasaron por mecánica de materiales, solemos representarlo de forma, ahí está, geométrica, con un cubo diferencial y expresando sus tensiones, ya sea en el plano o como lo que hicimos fue tomar como base este trabajo que hicimos y estas representaciones que están en bastantes libros, y se desarrolló un volumen 3D el cual identifica el caso en el que estamos trabajando y representa las tensiones como esos vectores. Y luego ya para finalizar, tenemos lo que es la rotación del tensor. Si queremos cambiar las coordenadas de nuestro tensor de tensiones, y rotarlo, lo que hay que usar es una matriz de rotación, como se usó anteriormente, y hay que multiplicarlo por delante por esta matriz y por detrás por su inversa, que al ser una matriz ortogonal compuesta de versores ortonormales, su inversa es igual a su respuesta, por eso se pone así. Y bueno, estas son las distintas rotaciones respecto a los distintos ejes, o al eje X, Y o Z. Muchas gracias. Vamos a mostrar un poquito cómo es la aplicación, es esa misma. Bueno, acá podemos ver que la única entrada que hay, al menos en este módulo, es el tensor de tensiones. Si nosotros cambiamos un valor, automáticamente nos va a devolver las tensiones principales, las direcciones principales y si fueron obtenidas o no de forma analítica. Podemos trabajar un poquito más. Ahí está, Ahora sí. Cuando las tensiones fueron calculadas de manera analítica, vamos a ver ahí la expresión súper larga de las tensiones principales. Y bueno, acá vamos a mostrar un poquito esto. Mira qué complicado que está todo. Esta es la gráfica del elipsoide. Como ven, tiene bastante forma de mango, esto está un poquito tirado. Tenemos la posibilidad de añadir un vector con una tensión
con una dirección que nosotros elijamos. Acá podemos ver el vector rojo es el vector tensión y el vector que está en un rosita es el vector dirección. Al revés, el rojo es el dirección y el rosa creo que es el tensión. Acá son todos rojos. Sí, igual sí. Ah, bueno, el largo es tensión. El largo y la gráfica del tensor hidrostático y el desviador. el hidrostático es una federación. Claro. Y bueno, el desviador. Bueno, acá por ejemplo si estamos trabajando en un caso que no hay tensiones de corte, el desviador va a desaparecer y en el caso de corte puro, el hidrostático... No. ¿Sí? Sí. Y el hidrostático tampoco va a estar. Bien. Con respecto al cambio de coordenadas, se trabajó únicamente para hacer una rotación de las componentes de la matriz. Por ejemplo, acá podemos trabajar, capaz de saber mejor esa zona. Sí. Tiene ahí. Sería un caso de acá estamos trabajando en un caso de corte puro, entonces si nosotros rotamos 45 grados con respecto al eje Z, lo que deberíamos obtener es una tracción pura, las dos tensiones principales. Claro, son, en el caso de corte puro, si recordamos el círculo, nos da que las tensiones principales van a ser 10 menos 10 y 100. Podemos hacer cambio en todos los ejes y bueno, van a ir cambiando las tensiones del tensor. Este es el estado tensional. Acá, como dijimos antes, es solamente corte puro. Si estaremos trabajando con alguna tensión normal, también se va a aplicar acá. Esto puede distinguir de tensiones positivas o negativas, así que la verdad está bastante básico. Bueno, ahí podemos ver que la tensión normal en Z es negativa y el corte, ahí se me trabó, el IZ también es negativo. Bueno, para cerrar, lo último son las tensiones de fluencia, que, como bien indicamos, esto es directamente comparado de tensiones equivalentes, por lo que necesariamente tenemos que trabajar con una tensión de fluencia dada. Acá hay dos opciones, hay una lista de materiales con materiales típicos, tanto para uso de ingeniería mecánica, como puede ser los 1010 y el 1045, como algunos aceros típicos para ingeniería civil, que son los tres que están al final. Nosotros seleccionamos cualquiera y podemos elegir también un cambio de unidades. Acá lo que nos va a hacer es nos va a expresar esa misma tensión de tabla en otra unidad, y si no, podemos elegir nosotros escribir un valor para cualquier tensión si es que estamos trabajando con otro material, por ejemplo. Lo continuamos y acá podemos ver cuál es la gráfica de la superficie de fluencia. Si lo giramos un poquito para que se vea más o menos el punto que está por ahí adentro. Ahí está el punto. Lo que se hace es que se corta con el plano Z igual sigma 3 y se lo representa. Acá es lo que decía Benja, este eje rosa es el eje hidrostático, como podemos ver es totalmente, no es paralelo al eje Z, entonces hay que tenerlo en cuenta para la parametrización. Sí. Y esta es la representación planar. Creo que listo. Ahí está. Ahora sí. Mural, que es mi director de Francia, que había quedado de antes, lo ponemos a él y bueno. Bueno chicos, muy bueno, gracias. Ahora lo voy a conectar a Mural Beruzal, que